Ahora me está invitando a Penélope para que venga a compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Si es para el Señor, más fuerte todavía. Aleluya. Amén. Bien, les voy a dar algunos versículos antes de empezar. Que dice en el Salmo 51. Y los otros los pueden ir anotando si quieren. La verdad es que la pastora cuando me decía de compartir una palabra, yo tenía un mensaje que venía preparando, un estudio que venía haciendo, y esta mañana yo digo, ya está, ya lo tengo hecho, ya sé. Y el Señor, sin embargo, me llevaba con otra palabra que es la del Salmo 51 esta mañana, y me quebrantaba y me hablaba, y entonces el Señor me decía, quiero que de esto hables. Amén. Así que vamos a ir al Salmo 51. El Salmo 51:10 de la versión de la Reina Valera del 60 dice: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Así que yo titulé este mensaje Un espíritu recto. ¿Sí? Y fíjense qué interesante que el salmista David, cuando escribió este salmo, fue cuando fue reprendido por el profeta Natán, ¿sí? Y sorprendido en su pecado. Si bien él ya sabía que había hecho falta delante de Dios, pero el profeta le confrontó con su pecado y él escribe este salmo maravilloso que después lo vamos a ir leyendo bien. Pero él, lo que me llamaba la atención, lo que él dice, lo que él le pide al Señor cuando él acepta su pecado, lo reconoce, pero él le dice: crea en mí un corazón limpio. Un corazón limpio ya lo entendemos todos, pero dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando hablamos de renuevo es algo que se tiene que volver a hacer, ¿no es cierto? Cuando hablamos de renuevo, de volver a comenzar. Pero habla de un espíritu recto. Y fíjense que recto en la Biblia es sinónimo de justo también. Dice que recto es un adjetivo que no se inclina ni a un lado ni al otro, ni hace curva o ángulos. Esa es la definición de la Reina Valera, ¿sí? Dice que algo recto es algo que se mantiene firme, algo que no se curva, algo que no se tuerce, algo que está ahí, firme. Sin embargo, en el significado bíblico, dice que se refiere a la integridad del espíritu, ¿sí? Cuando la palabra nos habla de recto, habla cuando hay una integridad en el espíritu. El Señor nos llama a ser recto en este tiempo, a limpiar nuestros corazones y a tener un espíritu recto delante de Él, firme, no titubeante. Amén. ¿Y por dónde se llega a la rectitud? Primeramente por limpiar nuestro corazón. Amén. Pero Él está buscando en su iglesia, está buscando rectitud de corazón, rectitud de espíritu, rectitud de entendimiento, rectitud en obediencia. Está buscando en nosotros, sus hijos, rectitud, firmeza. Amén. Ni titubeante, ni para un lado, ni para el otro, ni doblando, ni haciendo ángulos, dice la definición, sino que Dios está buscando corazones rectos. Pero fíjense que el salmista nos enseña en esta oración que eso se renueva todos los días, se construye la rectitud. ¿No es cierto? Pensemos en una pared que se construye. Lleva su tiempo, ya que nosotros observamos allá que están edificando. La base va llevando su tiempo, pero tiene sus medidas. No es que los chicos van y dicen, bueno, pego una pared para allá, la otro ladrillo para allá, no. Tiene un formato, y así es el Señor con nosotros. Él diseñó su palabra, sus estatutos, sus mandatos, los caminos por los que debemos andar para mantenernos rectos. Amén, para mantenernos firmes en lo que Él está trazando aún para nosotros en este tiempo. Amén. Entonces es importante mantenernos en rectitud en este tiempo. Él está buscando y está observando en nuestras vidas. Como dice la palabra, Él está poniendo la plomada. ¿Sí? La plomada que usan, yo te aprendo todo esto con la construcción de allá, ¿vieron? Ponen la plomada para que ver si está derecho.
para ver qué es lo que está recto delante de Él y de sus ojos. Y fíjense que el significado bíblico dice que el recto de espíritu se refiere a la integridad del espíritu. Esta honestidad se puede ver en el comportamiento de las personas. ¿Dónde se va a observar la rectitud? En el comportamiento. ¿Amén? En las acciones que nosotros tengamos como hijos de Dios, ¿se va a observar esa rectitud o no? ¿Amén? Se va a observar si estamos rectos, firmes o no. Dice, vuelvo a repetir, se refiere a la integridad del espíritu. Esta honestidad se puede ver en el comportamiento de las personas, ya que las acciones reflejan lo que hay dentro de nuestra vida. ¿Amén? Nosotros podemos engañarnos acá ante todo, ¿no es cierto? Aparentamos, podemos hacernos los santos, levantar las manos, pero luego en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en donde sea que nos movemos, son nuestras acciones las que van a hablar por nosotros. Son nuestras acciones las que van a testificar el nombre del Señor. Son nuestras acciones las que testifican, ahora les pregunto yo a ustedes, las que testifican el nombre del Señor. Amén. Porque ese espíritu recto es el que va a hablar el nombre del Señor. Pablo dice que somos cartas leídas, ¿no es cierto? Que somos embajadores del reino. Que aquel que nos ve nos tiene que identificar con el Señor. Y de eso se trata el espíritu recto, de identificar al Señor en nuestras vidas. Pero si nosotros estamos medio titubeantes o estamos medio torcidos o medio mezclados, la rectitud no está en nuestro corazón. Amén. Y ¿saben qué? Que muchas veces conocemos al Señor de años y muchas veces seguimos con la misma actitud. Amén. Y cuando recién comenzamos en el Señor, Dios nos va quitando las pequeñas cosas y vamos transformando, pero el Evangelio es un cambio de vida. El Evangelio es una mudación dice Pablo, de lo viejo a lo nuevo. Amén. Y Dios está buscando eso en nosotros, esa rectitud, que nos vayamos santificando día a día bajo la ayuda del Espíritu Santo que nos va corrigiendo. Cuando empezamos el camino del Señor, empezamos con pecados, empezamos con malos hábitos, ¿no es así? Empezamos con malas cosas y el Espíritu Santo a la luz de la palabra nos va mostrando, mira, esto no, esto sí, esto no. Aún lo que hemos aprendido que pensamos que está bien, el Señor nos muestra que muchas veces estamos equivocados. ¿Para qué? Para que caminemos en rectitud. Pero ¿qué pasa con nuestras vidas cuando pasan los años y hay hábitos que siguen en la vida y en el corazón? Hay situaciones que no queremos cambiar, cuando el Señor ya nos ha hablado, ya nos ha traído luz y nos viene pidiendo que nos pongamos en sintonía con Dios. Entonces nos encontramos en esta situación en que no estamos en rectitud con el Señor. Al que es nuevito, el Señor le tiene paciencia, está en la mejor etapa, ¿no es cierto? Está siendo mimado por Dios, enseñado, instruido. Dios le tiene paciencia en su pecado mientras le va enseñando y instruyendo. Pero ¿qué pasa cuando hace años que estamos en el camino del Señor y no hay un cambio? No hay un cambio de actitud y seguimos ahí de un lado para el otro y no tenemos un espíritu recto. ¿Sí? Dice Lucas 6:45, anótenlo si quieren. Les había hablado que las acciones reflejan lo que hay dentro del corazón. ¿Ven? Por eso podemos observar personas, les habrá pasado a usted, que dicen quizás sean de una forma, dice la palabra, con sus hechos que lo niegan. ¿Por qué? Porque las acciones son las que hablan. Amén. Nosotros podemos, como la pastora ese día que trajo la prédica de las máscaras, nos podemos ponernos máscara para venir a la iglesia. Pero el resto de nuestros días, nuestros vecinos nos conocen, nuestros compañeros de trabajo nos conocen, y esas acciones son lo que refleja qué hay en nuestro corazón. Y fíjense que Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, presenta lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, presenta lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué dice? Que lo que tenemos atesorado en el corazón es lo que se va a transformar en acción. Y fíjense, en otra versión dice, del que es bueno, como su corazón es bueno, es rico en bondad. Esa es la nueva versión internacional. Y brota el bien, pero el que es malo, como es rico en maldad, brota el mal, porque su boca rebosa de lo que hay en su corazón. Amén. Las acciones van a rebosar de lo que estamos llenos.
Entonces, si no estamos en rectitud, por más que vengamos a la iglesia, que oremos en nuestra casa, si no nos ajustamos a la palabra y a lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo, nuestras acciones van a tener otro discurso. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no nos ajustamos, no nos limpiamos, no nos estamos pidiendo a lo que la palabra nos está pidiendo en este tiempo, a la rectitud de su palabra. ¿Amén? La palabra es como una prensa que nos va moldeando, nos va poniendo en rectitud. ¿Amén? Nos va dando la firmeza que el Señor quiere para nuestras vidas y nos va enseñando día a día. ¿Amén? Pero fíjense la actitud de David en este salmo, que decía: Señor, renueva en mí un espíritu dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Amén? Renueva, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser algo que se tiene que mudar, algo que tiene que sacarse y volverse a poner. Hay un renuevo, ¿sí? Y él decía: yo sé que como vengo, lo que hice está mal, en otras palabras, pero yo necesito que mi espíritu vuelva a ser recto delante de ti. ¿Y cómo vamos a lograr esta rectitud? Primeramente, en el estrecho con el Señor, como hablaba la pastora hoy, cuando estamos cerca del Señor y nos medimos con su santidad, con su inocencia, vamos a medir nuestra vida, amén, y a la luz de su palabra nos va a enseñar. No es tan claro el Señor, que Él nos dice por dónde debemos andar y por dónde no. Pero fíjense en que la rectitud la van a marcar las acciones, como habla la palabra: por su fruto los conoceréis. ¿A quién sabemos quién es recto? Al que le veamos los frutos de rectitud, que ahora vamos a ver cuáles son. Amén. Entonces, de lo que tengamos en nuestro corazón, por eso David dice: limpia, haz un corazón limpio. Amén. Porque un corazón limpio va a ser un corazón bueno, va a ser un corazón que está cerca del Señor. Hermanos míos, un corazón que sabe del amor y de la gracia de Dios va a entender que es pecador y que todos los días necesita del Señor para volver a limpiarse. Todos los días. Un corazón que está cerca del Señor va a saber, va a entender que es pecador. Amén. Y ese corazón va a buscar la limpieza todos los días y se va a transformar en un espíritu recto. Amén. Porque es lo que el Señor quiere. ¿Qué nos va a llevar a la rectitud? El corazón limpio. Como cuando le enseñamos a los chicos en la escuelita, el corazón limpio nos va a llevar a la rectitud. Y fíjense en las características, y acá noten los versículos que voy a dar si quieren, de las personas que son rectas y de las personas que no son rectas. Amén. Porque como nos hablaba Lucas, las acciones son las que hablan. Porque nosotros podemos vestirnos de corbata y de traje, podemos salir afuera, pero nuestras acciones son las que van a hablar. Amén. Y van a testificar o no la rectitud. Y fíjense que dice que lo primero que tiene una persona recta, la primera característica, es que tiene palabra. Es una persona que tiene palabra. Como dice Santiago 5:12, que su sí sea sí y que su no sea no. Es una persona que se compromete y hace lo que dice. ¿Amén? Mi hermanito dice, tiene coherencia. ¿Qué es coherencia? Eso me lo enseñó mi hermanito que tiene 11. ¿Qué es coherencia? Hacer lo que decís. ¿Amén? La persona de corazón recto vive lo que dice, lo que predica lo hace. Amén. Esa es la característica y tiene palabra. En lo que se compromete y en lo que habla, lo hace. Y ahí podemos observar que es una persona recta. ¿Vieron? Cuando ese es un hombre o una mujer de palabra. Amén. Se maneja con el sí. Si no puede, no se compromete. Y si puede, se compromete. Pero es una persona de palabra, una persona que te inspira confianza. ¿No les pasa? Una persona de palabra es una persona que te inspira la confianza, que sabes que si te dice que sí va a estar, que sabes que si se comprometió, eso es una característica de un corazón recto, que tiene palabra. Sin embargo, una característica de un corazón que no es recto es que esta persona no tiene palabra. Como dice Proverbios 6:2, te has enlazado las palabras de tu boca y has quedado preso a los dichos de tu boca. No tiene palabra. Dice falsas razones cuando comete un error. Empieza a decir no, porque tal, porque cual. Empieza a dar razones falsas porque no reconoce su error. Esta es una característica de un corazón que no es recto. Nunca se hace cargo de nada. No tiene palabra, busca excusas y falsas excusas. No, porque esto es una característica.
no es capaz de mantener su palabra. Te dice que sí, pero vos estás pensando, y me dice que sí, pero irá, no irá, porque viste que se compromete y dice que sí, pero después no tiene palabra, no hay rectitud en su corazón. ¿Amén? Anda en chisme, anda en habladurías, es una persona que no tiene, ahora vamos a ver, que no tiene palabra. Bien, ese es el corazón que no es recto. Vamos a una característica de un corazón que sí es recto. Fíjense que esta es la principal característica del que está tratando, lo quiere subrayar o puede subrayar. Dice que un corazón recto se caracteriza por la integridad. Un corazón recto, como el Señor lo quiere, es íntegro. Y el ser íntegro es poseer entereza moral, ser de una sola pieza. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. Proverbios 11:3. ¿Saben lo que quiere decir pérfidos? Desleal. El íntegro se caracteriza por ser leal. ¿Sí? Hoy escuchábamos con Cristian una prédica que decía: Eliseo no tenía tiempo para que criticara a Elías si se equivocó, sino fue su mentor, tomó lo que le sirvió y siguió la obra. Los discípulos con Jesús lo mismo. Amén. Una persona leal tiene un corazón recto, tiene lealtad en su corazón, es íntegro, tiene integridad, es leal, va hasta la muerte, ¿no es cierto? Como dice Néstor, va hasta allá y más allá, es íntegro. Y acuérdense, pérfido es desleal. El corazón no recto, al contrario, no es íntegro, es desleal. Y fíjense que la persona íntegra tiene 13 características. Es honrado, es honesto, es respetuoso, acepta corrección y da corrección, es responsable, tiene control emocional, tiene respeto y valor por sí mismo, es puntual, es puntual, es puntual, es leal, tiene pulcritud, es disciplinado, congruente y tiene firmeza. Todas esas características tiene una persona íntegra. Todas esas características vamos a ver que es un corazón recto. Amén. Honrado, responsable, con control, con respeto por los otros, pero por él sí mismo también. Puntual, puntual, leal, ya lo hemos visto, pulcro. Amén. Todas esas características tiene una persona íntegra. Acuérdense que la integridad es una característica de un corazón recto. En cambio, un corazón no recto no es íntegro, es desleal, es traicionero, tiene división, tiene maldad en su corazón. ¿Sí? Y del desleal siempre te va a mostrar una sonrisa, pero va a estar con el puñal atrás. Amén. Y quizás eso no lo podamos observar, pero el Espíritu lo muestra y lo discierne. Amén. Otra característica del recto de corazón es que vive por la palabra. Amén. Vamos todos juntos a Santiago 1. Búsquenlo tranquilo. Santiago 1. Un corazón recto vive por la palabra, pero fíjense qué interesante. ¿Lo tienen? Escuchen, dice, ya lo ves, versículo 22, ya lo ves, su fe y sus obras actúan conjuntamente y su fe llega a la perfección por las obras que hizo. ¿Qué dice? En mi versión dice que la fe y las obras actúan conjuntamente. ¿Amén? ¿Dónde está leyendo, hija? Santiago 1:22. Pero se hace doble de la palabra, ¿eh? Sí. Bien. Amén.
Su fe y sus obras, dice mi versión, van conjuntamente. Y en su versión la Reina Valera dice, ser hacedores de la palabra. Amén. Hace. El corazón recto es hacedor de la palabra. La pone por obra. Amén. Y dice que el que no es recto solo la escucha. Es como el hombre que se mira en el espejo. Y después de que se mira y se va, ¿qué pasa? Se olvida de ese rostro. Amén. Se olvida de cómo era, de qué estaba haciendo. Entonces el corazón recto escucha la palabra de Dios y camina por ella, la vive. Amén. Es hacedor de esa palabra. Y el corazón no recto la escucha, pero no vive por ella, no la pone por obra. Amén. Bien. Otra característica es que es luminar. Amén. Vamos a Filipenses 2, 14 al 15. Un corazón recto es un luminar para todo aquel que lo conoce. Amén. Dice, háganlo todo sin queja ni contienda, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ellas ustedes brillarán como estrellas en el firmamento. Amén. En la Nueva Versión Internacional la tengo yo. ¿Qué dice? Que brilla, que es intachable y puro. Dice, en medio de una generación depravada. Amén. Brilla como luz en el firmamento, es diferente. Amén. Un corazón recto se mantiene en la voluntad de Dios, se mantiene intachable, se mantiene puro. Y en medio del mundo perverso brilla, dice el Señor. Amén. Dice su palabra. En medio del mundo de la oscuridad en la que estamos viviendo, brilla el brillo del Señor, el brillo de la santidad de Dios, el brillo de la rectitud. No se tuerce, no conversa, no se esconde, ¿sí? No se canjea. Permanece fiel a la palabra, permanece fiel al Señor. Es el distinto. Amén. En medio de una generación depravada es distinto. Sin embargo, el corazón que no es recto vive a medios. Amén. Como dice 1 Corintios 10:21, dice, no podemos tomar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. El corazón que no es recto delante de Dios es aquel que está a medias tintas, ¿sí? Que en contraposición a lo que leíamos recién en Filipenses, no se mantiene puro ni recto, sino que se contamina. Está con un pie allá y con un pie acá, y no es luminar. Amén. No es luminar para aquel que lo observa, porque no está en rectitud. Dice, 2 Corintios 3, del 2 al 4, nos va a decir que somos cartas leídas, lo que le hablaba hoy. Que somos cartas leídas y que el mundo nos está observando. Dice su palabra que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. ¿Y cuál va a ser esa manifestación? Que nosotros prediquemos el Evangelio, pero primeramente con nuestras acciones, primeramente con nuestro testimonio. Amén. Primeramente con nuestra vida. Si nosotros nos manejamos en rectitud, si nuestro corazón se limpia y se renueva todos los días en la presencia del Señor, el mundo va a ver esa manifestación. El mundo va a querer lo que manifestamos. Pero si nosotros estamos en mezcla, en contienda, en deslealtad, en falta de integridad, el mundo ve más de lo mismo. ¿Amén? Son todos iguales. Pero si uno se maneja, ¿vieron que cuando aparece una persona diferente, cómo el mundo lo tilda, lo está observando, lo mira? Es cierto, está en el punto del socopusque porque es diferente, porque es brillante, porque habla diferente. Amén. Eso tiene que pasar en nuestras vidas. La rectitud del Señor está en nuestro corazón, estamos llenos del Espíritu Santo y caminando por la palabra de Dios. Claro que nos van a criticar algunos, claro que muchos nos van a juzgar, que nos van a tratar de sandulones, nos van a tratar de fariseos, nos van a tratar de muchas cosas, pero también muchas almas van a venir al Señor porque ven, amén, la diferencia, ven esa rectitud, ven esa pureza, Amén, que dice el Señor que brilla como en el firmamento. El Señor nos está llamando a
a ser limpios de corazón, a ser rectos en espíritu. Amén. ¿Y cómo vivimos en rectitud? El Salmo 51:10 dice: crea un corazón limpio. Para crear hay que volver a ser. Amén. Hay que crear, para crear hay que volver a ser. Y David decía: créame un corazón limpio. Si nuestro corazón en este tiempo se ha enfriado, se ha mezclado, o por situaciones que hemos pasado, se ha contaminado de odio, de bronca, de diferentes formas, si no hemos puesto pasivos, si no estamos viviendo en rectitud delante de Dios, podemos volver a empezar. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de David él estaba arrepentido, pero no había Espíritu Santo, no había pasado que Cristo había venido a la tierra para traer salvación, para traerle su gracia. Pero hoy nosotros vivimos ese regalo del Señor. Hoy nosotros disfrutamos de su presencia y todos los días podemos renovar ese espíritu para andar en rectitud delante de Dios, para andar con un corazón limpio, cerca de Dios, como a Él le agrada. Amén. Porque esa rectitud trae beneficio, no solamente para testificar al de afuera, sino que trae beneficio para los que estamos adentro, porque el que anda en obediencia le espera la bendición. Amén. Y vamos por último a Efesios 4:17. Y fíjense que el Señor nos muestra a través del libro de Efesios cómo vivir en rectitud. Amén. Porque Dios nos ama y, como yo les decía, su palabra es una prensa, ¿no es cierto?, que nos da molde, que nos moldea y que nos forma a lo que el Señor quiere para nosotros. Decíamos que David decía que hay que renovar, y para renovar hay que despojarnos y volver a ser. Y fíjense que Efesios 3 del 17 en adelante dice: así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que les dominaba y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Amén. Quien anda en la oscuridad está alejado de la vida que proviene de Dios. Para estar en rectitud y limpio de corazón, debemos aferrarnos a la vida que emana de los que están cerca de Dios. Amén. Amén. Dice: han perdido toda vergüenza, versículo 19. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes, versículo 20. ¿No fue esa la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Qué debemos hacer? Despojarnos de todo pecado, despojarnos de toda vieja naturaleza, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra vida, santificarnos, para entrar y tener un corazón limpio y un corazón puro, un espíritu en rectitud, que es lo que el Señor nos está demandando en este tiempo. Versículo 24 dice: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No deje que el sol se ponga aún estando enojados y le dé cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Nos está enseñando cómo vivir en rectitud. Amén. Dice: eviten toda conversación obscena. Miren lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, lo que hablamos, que es obsceno, que es desagradable, que no edifica, que la evitemos. Amén. Porque esto nos contamina, esto nos mancha el corazón, nos ensucia nuestro espíritu. Dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Amén.
enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Amén. Efesios nos está enseñando el Señor en su palabra cómo debemos vivir en rectitud. Lo que antes hacíamos, ya no lo hagamos más. Lo que antes, aún hasta el día de hoy, lo que veníamos haciendo mal, Señor, no quiero más esto para mí. Limpia mi corazón, limpia mi espíritu. Quiero ajustarme a tu palabra. Quiero vivir en rectitud, quiero vivir en santidad. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice Efesios? Que la rectitud es una marca para el día cuando Cristo nos venga a buscar. ¿Amén? Es una marca para su venida y Él viene a buscar lo que es suyo. Por eso cada día tenemos que decirle al Señor, como decía el salmista, limpia mi corazón, Señor. Dame un corazón limpio y un espíritu recto. Amén. Vamos a orar en